Sin embargo, las primeras cabezas del gobierno que él encabeza tras la intervención del gobierno federal en la Tierra Caliente. El gobernador Vallejo presentó esta noche al nuevo procurador de justicia del estado. Se trata de José Martín Godoy Castro, quien se desempeñaba como subprocurador de verificación en la Procuraduría Federal del Consumidor. Es uno de los hombres que acompañó a Alfredo Castillo Cervantes en la Profeco en su cruzada contra irregularidades cometidas por hoteleros de Reforma del centro histórico, en algunos comercios como McDonald's, los atropellos de Genoma Lab, todo eso que metió Alejandro Castillo Cervantes al orden. Bueno, pues ahora el subprocurador que le operó todo esto se lo lleva como procurador a Michoacán. Pero dice Vallejo, yo sigo siendo el gobre. Bueno, pues sí. Vallejo presentó también al Carlos Hugo Castellanos Becerra como nuevo secretario de Seguridad Pública del Estado. Le digo, cayeron cabezas, movieron las fichas. Este hombre fungía como subprocurador jurídico, también de la Profeco. O sea que sí, él sigue mandando, claro. El gobernador de Michoacán nombró además a 6 nuevos subprocuradores regionales en Morelia, Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Uruapan, Zamora y Zitácuaro. Desde luego, ante la ola de críticas de los últimos días a través de medios de comunicación, entre otros Fausto Vallejo negó ser desplazado por el gobierno federal, negó que lo hubieran borrado del mapa, que le hubieran hecho un cero a la izquierda. No soy un pelele ni un títere de nadie, así lo declaró. Luego explicó la entrada del apoyo federal a Michoacán. Estamos en absoluta coordinación con la federación, para que no se confunda esto. Ayer decían que no nos quería la federación, a pesar de que venían cantidad de secretarios en estas últimas semanas. Y el día de hoy, que recibimos lo que estábamos esperando los michoacanos desde hace más de 8 años, que es una respuesta contundente del presidente de la República, bueno, también lo critica. Esto fue lo que dijo el gobernador. Él apareció en primer plano y en el primer momento para decir, señores, el gobernador soy yo. Muy bien, terminó y entró a escena el virrey enviado por la Casa Presidencial, el comisionado para la seguridad y el desarrollo integral de Michoacán, me refiero a Alfredo Castillo Cervantes. Él aclaró las razones de su presencia en Michoacán. Además, dio un espaldarazo, al menos público, de la federación al gobernador Fausto Vallejo, que le digo, está que trina. Que coordinación y cooperación no significa subordinación. El gobernador constitucional del estado se llama Fausto Vallejo. El gobernador, el responsable, el que tiene obligaciones constitucionales y legales, es el licenciado Fausto Vallejo. Horas antes de este anuncio, y se dio a conocer esto por ahí de las 7 y pico de la noche, esta tarde, horas antes le digo, se reportó el desplome de un helicóptero de la Procuraduría General de la República en la zona de Tancítaro, Michoacán, a unos 20 kilómetros al norte de Apatzingán. A través de un comunicado, la PGR puntualizó que el helicóptero realizaba labores de reconocimiento junto con otro helicóptero de la Policía Federal. El helicóptero de la PGR se encontró con un cable de una tirolesa, el cual originó el percance. A bordo viajaban 5 personas, 3 se encuentran a salvo y están siendo atendidas en la enfermería de la zona militar número 43, que tiene precisamente su sede en Apatzingán. Los otros 2 que viajaban a bordo resultaron ilesos, según el comunicado de la Procuraduría General de la República. Bueno, habitantes de Apatzingán, bueno, originalmente se había dicho que el helicóptero que había caído era de la Policía Federal. Inmediatamente Monte Alejandro Rubido García, quien estaba reunido con senadores discutiendo, informándoles de la estrategia del gobierno federal para operar la presencia federal en apoyo al gobierno michoacano en la zona de Tierra Caliente, salió inmediatamente a aclarar. El helicóptero se cayó, como le digo, porque se le atravesó un cable de una tirolesa y un cable de acero, y dijo claramente, no lo tiraron. No lo derribaron, no fue un acto bélico ni cosa por el estilo, fue un acto accidental y gracias a la pericia del piloto es que quienes viajaban a bordo, estas 5 personas, lograron pues vivir para contarlo. Mire, habitantes de Apatzingán en Michoacán están intentando poco a poco, lentamente regresar.
a su vida normal, entre comillas. Sin embargo, aún temen a las amenazas del crimen organizado. Allá continúa como enviado especial de Uno Noticias, Eduardo Cano. Eduardo, nos vamos a enlazar contigo en este momento. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Allá en Apatzingán, la capital de la Tierra Caliente, sin duda. ¿Cómo te va? Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Efectivamente, fíjate que a diferencia de lo que habíamos comentado a lo largo de toda esta semana, hoy justamente este viernes, más negocios decidieron abrir sus cortinas, también hay que decirlo. Este viernes, Pepe, se vio una presencia mucho más amplia de las fuerzas federales, tanto de los elementos del ejército, así como de la misma Policía Federal. Esta mañana, mientras caminábamos sobre este primer cuadro, la plaza principal de Apatzingán, bueno, pues no tuvimos la oportunidad de ver llegar un contingente de motopatrulleros de la Policía Federal con un gran despliegue de fuerza, y por supuesto esto ayuda, Pepe, porque hay que decirlo, las calles de Apatzingán pues son calles muy angostas y se dificulta el tránsito para los grandes vehículos, para los grandes camiones de la Policía Federal y del Ejército. Y estas motopatrullas lo que pretenden, o con lo que se busca hacer con ellas, Pepe, es darle mayor movilidad a los elementos de la Policía Federal a lo largo y ancho de esta capital, como tú lo dices, de la Tierra Caliente, Apatzingán. Pepe, sin embargo, bien lo dices, hay ciertos signos, hay ciertos elementos que la gente lee en la realidad, en el día a día, en la cotidianidad. Y ciertamente hay algo que les dice que pese a la presencia de las fuerzas federales no todo está bien. Para que se den una idea de lo que estamos tratando de decir, Pepe, los invito a ver la siguiente crónica. Este viernes llegaron más refuerzos federales a Apatzingán. Esto provocó que más negocios abrieran hoy sus cortinas. Sin embargo, las escuelas aún permanecen cerradas. Esta mañana maestros de secundaria se reunieron para evaluar un posible regreso a clases. Lamentablemente, no hubo consenso. Y que el domingo a las 6 de la tarde, maestros, que el domingo a las 6 de la tarde pusiéramos como plazo final para ver en qué condiciones ha evolucionado la situación aquí en Apatzingán. Si las condiciones están para reanudar las clases el próximo lunes, el día domingo a las 6 de la tarde se confirmará. Y es que los hechos de violencia de los últimos días y las amenazas del crimen organizado a través de las redes sociales aún generan incertidumbre entre los docentes. Decía algo así que se estaban uniendo y no sé qué para agarrar al que se las pusiera enfrente. Que ya iban a entrar aquí a Apatzingán y iban a aventar lo que fuera. Civiles, soldados, militares que ya iban a entrar. Que se la atravesara. ¿Que hoy o cuándo? No decía que estuvieran alerta. Y no. Pero los maestros no son los únicos escépticos del despliegue de seguridad federal. Grupos de autodefensa fuertemente armados tomaron la entrada de esta ranchería conocida como La Huerta. Pese al compromiso que había por parte de las autodefensas de no avanzar ni instalar más retenes esta tarde, aquí en esta carretera, ubicada tan solo, hay que decirlo, a menos de 10 kilómetros de Apatzingán, este grupo, aparentemente por la camioneta que se ve aquí es de Parácuaro, instaló este nuevo retén. Apoyados por camionetas de carga, los comunitarios se instalaron en esta localidad con la encomienda de protegerla. ¿Desde qué hora llegaron aquí, jefe? ¿Qué horas serían? Las 11. Como a las 11. ¿Como a las 11? ¿A esa hora empezaron a levantar la barricada? No, ya sería... ¿Qué horas son ahorita? ¿Qué horas traen? Son las 4:30. 4. No, que comenzamos como a las 2. Como a las 2. Sí. ¿Cuántos son? ¿Cuántos vinieron? Eran muchos. ¿Muchos? ¿Cuál es la orden que tienen? ¿Quedarse aquí? ¿Proteger aquí la carretera? Sí, proteger el pueblo, pues, de los malandros. Pese a los pocos kilómetros de distancia que hay entre este nuevo puesto de control comunitario con Apatzingán, ninguna fuerza federal se hizo presente para cuestionar el avance. Eduardo Cano, esto demuestra en la crónica que has enviado, demuestra claramente que las autodefensas fuertemente armadas con equipo, con rifles, en fin, fusiles, como sea, metralletas, que están ilegales porque son las que debe de portar el ejército y no la población civil, siguen presentes y a pesar de la advertencia del secretario de Gobernación, del llamado a desarmarse, pues no lo han acatado, no lo han cumplido como han venido diciendo los distintos líderes de los
más de 30 grupos que todavía siguen en el dicho de que no se van a desarmar hasta en tanto el gobierno cumpla con su obligación de devolverles la paz y la tranquilidad, Eduardo. Sí, Pepe, y no solamente están más presentes, están cada vez más cerca, Pepe, porque para que se den una idea de cuán cerca está este nuevo retén de los comunitarios, te estoy hablando que pues a tan solo, ¿qué serán? 2 kilómetros de distancia donde se instalaron, hay un retén del ejército mexicano, Pepe, que está custodiando una gasera, y ese punto justamente en donde se instalaron hasta este lugar en donde estamos transmitiendo, Pepe, no tiene más de 10 kilómetros y efectivamente lo dices, Pepe, es que es un signo de que la gente sigue sin confiar en la autoridad, sigue sin creerle a la autoridad. Y mira, a nivel de cancha, platicando, como bien lo dices, con la gente, cuando sales aquí a la plaza, cuando vas por las calles y platicas con la gente, con los ciudadanos, los que viven aquí, los que todos los días tienen que salir aquí a Apatzingán para ir a trabajar, te dicen, mire, la cosa es muy sencilla. Los anuncios de los políticos, de los gobiernos, se siguen haciendo en el Distrito Federal, se siguen haciendo en la capital del estado, en Morelia, en Michoacán. Pero la gente, ellos, esa gente de traje y corbata, los que dicen que están tratando de arreglar este problema, Pepe, esos no han llegado aquí, esos no han pisado aquí todavía Apatzingán. Para que nos demos un ejemplo de lo que estamos diciendo también, Pepe, mira, esta mañana tuvimos la oportunidad de platicar con un personaje, sin duda, sui generis, un personaje, pues que a todas luces es completamente diferente, es un sacerdote, Pepe, un sacerdote que oficia misa aquí en la Catedral de Apatzingán, tan solo a media cuadra de donde nos encontramos, y lo hace con chaleco antibalas, Pepe. Lo hace portando un chaleco para protegerse, y es que hay que decirlo, es de estos hombres que acostumbra, como decimos nosotros, a hablar de frente, directo, sin tapujos, sin prejuicios, y lo hace sin pelos en la lengua, Pepe. Es el sacerdote Gregorio López, Pepe, y justamente esta mañana que tuvimos oportunidad de platicar con él, lanzó un ultimátum tanto a las autoridades federales como a los integrantes de los Caballeros Templarios, que dice, todavía están aquí, en las casas, aquí al lado, los chicleros, los que señalan, los halcones. Esto fue como lo dijo, Pepe. Estoy llamando mañana a los federales he hablado con ellos y les estoy advirtiendo, si en 24 horas no nos dan pruebas fehacientes de que están de parte del pueblo, tenemos que ir contra ellos, ¿sí? Ir no contra ellos, sino sin ellos, tenemos que defendernos. Estoy emplazando y exigiéndole a los templarios a que salgan. No queremos sangre. Bueno, Pepe, ahí lo tienes, así lo dice. ¿Y por qué dice que los está emplazando? Porque el día de mañana, sábado, a las 6 de la tarde, ha invitado a toda la feligresía de aquí de Apatzingán a reunirse en esta plaza, en la plaza principal de Apatzingán, para que con rosario en mano hagan una marcha, una caminata pidiendo por la paz. Sin embargo, Pepe, este hombre, que insisto, oficia misa con un chaleco antibalas, porque se ha encargado de denunciar a todos los integrantes de los Caballeros Templarios que viven en este municipio y en esta ciudad, dice que esta mañana tuvo oportunidad de reunirse con elementos del ejército mexicano y con los comandantes, la gente que viene al mando de la Policía Federal, y esto fue lo que les dijo, Pepe. Les he llevado en monedas a los federales, 10 pesos a cada uno le he dado, por si alguien ocupa algo, para que compre 2 cada uno. Así, literalmente, con mucha pena, les he mostrado monedas a cada uno. Si a alguien le falta, cómprese un parecito, porque aquí tenemos que hacer un trabajo duro, sucio, difícil, feo, pero tenemos que sacar la puerca al agua. ¿Sí? No hay más. Aquí o ponemos a Apatzingán en orden o lo ponemos. No hay otro camino. Gregorio López, Lalo, el padre Pistolas, allá en Apatzingán. Así es, mejor conocido como el padre Pistolas, Pepe, un hombre directo, habla, pues como ya lo escucharon, de frente, sin
sin tapujos, sin pelos en la lengua. Y bueno, pues el día de mañana a las 6 de la tarde dice que ya habló con los comandantes, que pidió por supuesto garantías para toda la gente que vaya a asistir el día de mañana a esta congregación en esta plaza principal. Dice, ellos harán una jornada de oración y bueno, pues por supuesto estaremos muy pendientes de lo que pueda ocurrir el día de mañana. Dice que al terminar, Pepe, esta marcha que espera dure un par de horas, cerca de las 8 de la noche, pues dice que también va a traer, le ha pedido a la feligresía que traigan a sus mascotas para bendecirlas. Dice que a diferencia de los caballeros templarios, las mascotas son más inteligentes y hacen más caso, pues ellos, dice, por lo menos no ensucian, y si ensucian, bueno, por lo menos hay quien limpie, y esto, bueno, pues hace mucha diferencia con respecto a lo que hacen estos delincuentes que dice habitan en estas calles de Apatzingán, Pepe. Eduardo Cano, muchas gracias por la información. El enviado especial de Uno TV Noticias en Apatzingán nos pone al tanto con esta crónica de color y también de información, desde luego, de lo que está pasando hoy, en este momento, a estas horas. Gracias, Eduardo. Buenas noches. Pendientes. Buenas noches, Pepe. Sin duda, pendientes. Y pendiente está la sociedad en general, no solamente la michoacana, de tratar de averiguar el papel real que está jugando en estos momentos el ejército mexicano en esta zona de conflicto. Con uno, el doctor Federico Ponce Rojas, catedrático de la Universidad de Anáhuac y experto en Derecho Militar. Doctor Federico, muy buenas noches, gracias por estar con uno. Gracias, buenas noches. Federico, complicado, complejo, justificar la presencia del ejército sin que el ejército quede tocado, quede incluso hasta despreciado y ninguneado por la propia población del Estado, que lo que quiere es paz y no ve la hora, Federico. Bueno, sí, efectivamente es innegable que la problemática en la región no se resolverá con el desarme de los grupos de autodefensa. Se deben de contemplar aspectos políticos, sociales y económicos de fondo que permitan lograr la estabilidad en la entidad. Como siempre, el ejército está pagando un alto precio, el precio más caro. Sí, es entendible, pero es importante puntualizar que las acciones del ejército por sí solas no darán soluciones a la problemática. El ejército solo coadyuva con la responsabilidad que tienen los 3 niveles de gobierno. El esfuerzo de las Fuerzas Armadas, inclusive arriesgar cotidianamente su vida, puede ser estéril si no se aplica una estrategia de fondo que abarque programas integrales que refuercen la labor que realiza el ejército mexicano y que permitan regresar la estabilidad social y la reactivación económica a la entidad. La depreciación... Es tarea muy dura del ejército. Claro, Federico, la depreciación del ejército mexicano comienza cuando Felipe Calderón, expresidente de la República, los lanza en el operativo Michoacán allá por diciembre del 2006, los lanza de frente sin una solución o una búsqueda de solución integral, los lanza a hacer labores de policía. Esto le ha costado ya 7 años al ejército, que también ha cometido errores. Desde luego, mira, pero a pesar de esto, el ejército sigue siendo aceptado. De cada 10 mexicanos, 7 aplauden su labor. También, mira, en este caso se han cometido grandes mames como contra el ejército. Les debo de precisar que en algunos videos difundidos en YouTube, por ejemplo, sobre lo ocurrido en la localidad de Antunes, sí, se percibe que la gente desarmada, manipulada por sus líderes, de manera violenta intenta desarmar a los soldados. Y yo te pregunto, Pepe, si hubiera habido una ráfaga, como en algunos críticos señalan, pues ¿de cuántos muertos estaríamos hablando? Entonces, siempre ha prevalecido la prudencia del ejército y siempre ha estado expuesto, como bien lo dices, a las difamaciones. Es una infamia que ataquen al ejército, que ha sido, las Fuerzas Armadas han contenido la delincuencia organizada y hoy son un gran muro de contención para que los 3 niveles de gobierno puedan actuar y restablezcan la paz social, el orden, y regresemos a lo que debe ser un gran estado como Michoacán. Federico Ponce Rojas, ciertamente en esos videos que han circulado a través de las redes sociales, se mira cómo realmente quienes son agredidos son los soldados, a quienes les tratan de arrebatar los chalecos contra balas y demás. Ellos mantienen la calma, pero aún así se da el tiroteo y los soldados matan a 2 civiles, que ahora ciertos intereses que están mezclados en todo este caos
los colocan, claro, bueno, pues son víctimas, pero dicen los soldados son los asesinos. Es decir, se está revirtiendo. También hay un trabajo político para acabar con la presencia del ejército, porque hay interés de que el ejército no esté en Michoacán. ¿De quién puede ser ese interés? Pues de los grupos del crimen. Por supuesto. Mira, no olvidemos, Pepe, que el día 5 de este mes, los criminales Hemos perdido la comunicación con Federico Ponce Rojas, experto en temas del derecho militar, catedrático de la Universidad de Anáhuac, pero eso es claro. Ese video lo estamos recuperando de las redes sociales, en donde se ve de verdad que quienes agreden, es decir, el video lo muestra. Sin embargo, en las redes sociales, le digo, a través de grupos ya muy bien organizados, se proyecta el video señalando que los agresores, los asesinos, son los soldados, cuando los soldados son hombres preparados por el Estado mexicano para defender la seguridad del país, y los soldados están capacitados para matar, y están capacitados para disparar. Para eso son los soldados, para usar las armas y las balas. Murieron 2 porque hubo una provocación, no porque los soldados llegaran con el rifle a matarlos a mansalva. No, fue una reacción después de un choque que se dio donde hubo tiroteo. Federico Ponce Rojas, estamos tratando de reconstruir este video, el que nos has descrito apenas. Sí. Bueno, te recordaba, Pepe, que el día 5 estos criminales emboscaron en Apatzingán un convoy del ejército y mataron a 2 soldados. Es decir, agreden al ejército no solamente por la infamia, la difamación, la calumnia, sino en vías de hecho, cobrando la vida ya de centenares de soldados que han entregado patrióticamente su vida para que tengamos la paz social de la que hoy gozamos y la que hoy pretenden restablecer. Pero insisto, no es tarea sola de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas están coadyuvando y están conteniendo estas acciones violentas, traidoras, alevosas y premeditadas, no en contra del ejército, en contra del pueblo de México. Hoy dijo el expresidente Vicente Fox que la culpa del caos que padece Michoacán y la culpa de que las autodefensas se hayan instaurado como los verdaderos guardianes de la paz y la tranquilidad es de Felipe Calderón. ¿Tú coincidirías? No, desde luego que no. O sea, yo creo que Michoacán es un ejemplo de un estado que debe ser rescatado y la entidad cumple además con varias características que se requieren para ello. Está sumido en este caos porque hay bandas criminales como la familia michoacana, los caballeros templeros, los Zetas, que actúan con total impunidad, una envidiable ubicación geográfica con importantes ciudades, pues para la comercialización de droga, tienen clientes cautivos y potenciales para llevar a cabo los delitos de secuestros, levantones, cobro de cuotas, cobro de piso, extorsión, etc. Sí, una constante en la entidad es que los gobiernos municipales y la policía están sometidos por el crimen organizado y no es difícil que el gobierno estatal ya haya sido penetrado por las fuerzas de la delincuencia. Entonces, la responsabilidad es compartida y hablar de un presidente de manera ligera y atribuirle una responsabilidad total, a mí no me parece justo ni correcto. Asumamos cada quien, cada protagonista de la sociedad, nuestra responsabilidad. Y como decíamos al principio, en este caso concreto, los 3 niveles de gobierno están comprometidos y cuentan desde luego con el apoyo y la coadyuvancia de un ejército ejemplar como el nuestro. Federico Ponce Rojas, te agradezco mucho la oportunidad de haber estado en contacto con la audiencia y los televidentes de Uno TV Noticias. Muchas gracias, Pepe. Gracias y muy buenas noches. Gracias. Buenas noches, a tus órdenes. Federico Ponce Rojas, catedrático de la Universidad de Anáhuac, experto en temas de derecho militar. Mira, el tema rebasa incluso la frontera michoacana nacional. Hoy el secretario de Estado de la Unión Americana, John Kerry, expresó la preocupación de su país por el clima de violencia que padece Michoacán y por el surgimiento de los grupos de autodefensa. Esto minutos antes de reunirse en privado con el secretario de Relaciones Exteriores de México, José Antonio Meade, con quien trató temas de economía, ciencia, tecnología y educación. El funcionario estadounidense ofreció la ayuda de Estados Unidos al gobierno de México. Ante esto, el canciller Meade
Precisó a Kerry que el gobierno de Estados Unidos está, como en muchos casos, en disposición, se agradece, pero considera que México tiene en este momento todos los elementos necesarios para trabajar. Dicho de otra manera, muchas gracias por su apuro, pero no se preocupen, no necesitamos su ayuda, menos su intervención en este clima ya de por sí caótico y complejo como ha derivado el tema del conflicto en Tierra Caliente en Michoacán. Además de extorsionar a comerciantes allá en Michoacán y en el Estado de México colindante, como ayer lo informábamos con detalle, integrantes del grupo delictivo de los Caballeros Templarios tienen amenazados a transportistas a la vista de todos. Son un pulpo con largos tentáculos. Con uno, Juan Rivas nos presenta la segunda parte de su investigación. Este es un rostro más de los templarios en el Estado de México. Con esta calcomanía marcan a unidades del transporte público que aportan una renta mensual al crimen organizado. Bajo anonimato, los operadores nos explican de qué se trata. Sí, los michoacanos templarios creo son los que están acá, los que rentean. Pues las calcomanías dicen MT, que supuestamente es michoacanos templarios. La ruta más castigada por los extorsionadores es la 36, que corre de Chalco al municipio de Los Reyes La Paz. Quienes portan el distintivo amarillo cuentan que pagan hasta 4,000 pesos mensuales por cada camioneta tipo Urban. Así es como evitan agresiones. Ellos sí ya hasta traen sus calcomanías de la renta que pagan. Los que pagan le ponen la calcomanía y los que no, pues les balacean o les queman las camionetas. En estas calles al oriente del territorio mexiquense, más allá del polvo, se respira temor. Por eso evitan mostrar su rostro frente a la cámara. Cada unidad de las que tú ves aquí en todos los ramales, entran. Ya no, porque aparentemente dices, sí, me está protegiendo. ¿Ellos qué hacen? Ellos buscan a los líderes, porque saben que ahí es el mundo, ¿no? Aquí en la avenida Cuauhtémoc, en el corazón del municipio de Chalco, es donde más circulan estas camionetas que traen ya el distintivo, una señal de acuerdo con los testimonios de que ya están aportando su respectiva renta a los extorsionadores. Ayer le mostramos testimonios de comerciantes de Valle de Chalco Solidaridad, el municipio vecino, que revelan cómo son extorsionados, también por presuntos templarios. Cuando empezamos nosotros a pagar renta, llegaron que según son los de la familia michoacana, y después entraron los de los Caballeros Templarios. No sé, fue ahí donde secuestraron a un compañero, lo llevaron y para intimidar o nos hicieron que pagáramos la misma cantidad que le dábamos a los de la familia michoacana. Pues en Chalco el panorama es muy parecido. Las unidades del transporte público marcadas comparten calles con patrullas estatales y municipales, incluso con militares que eventualmente pasan por la zona. Los operadores dicen que tienen que trabajar horas extras para poder recabar los 4,000 pesos que les exigen los presuntos templarios. No, para sacar esa cantidad no necesita uno, ahora sí que trabajar mucho y desde muy temprano hasta muy tarde para obtener esa cantidad. Es un impuesto más del crimen organizado y su sello a la vista de todos. Con uno, Juan Rivas. Mire, la situación en Michoacán y los estados contaminados, colindantes como Guerrero, Estado de México, es una situación que preocupa mucho. El crimen podría mudarse bajo el efecto cucaracha para escapar de las acciones del gobierno y de las Fuerzas Armadas. El tema se ha puesto sobre la mesa esta tarde durante la reunión de la Comisión Ejecutiva de Desarrollo Metropolitano de la CONAGO, de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Con uno, Michelle Mejía informa. Los gobernadores del centro del país no descartan que las acciones del gobierno federal para recuperar la paz y la seguridad en Michoacán provoquen un efecto cucaracha y la delincuencia organizada se extienda a las entidades aledañas. Cuando hay una acción decidida del gobierno de la República en un área específica, como en este caso será Michoacán, obviamente se tiene que redoblar los esfuerzos en los estados vecinos, porque se puede prever que mucha de la delincuencia quiera escapar hacia allá y por ello se tienen que hacer acciones coordinadas a nivel
regional. Reunidos en la Ciudad de México, los integrantes de la Comisión para el Desarrollo Metropolitano de la CONAGO reiteraron que el combate a la delincuencia es una misión y obligación del Estado. La población, dijeron, no debe utilizar armas. Es entendible que tengan ciudadanos esta demanda, pasa en todo el país, pero eso no justifica que se ejerza la justicia por propia mano, es un principio constitucional. El jefe de gobierno del Distrito Federal ya había respaldado el acuerdo por Michoacán. Hacemos un llamado a que se restablezca la paz en Michoacán. Por supuesto que eso es algo fundamental. El trabajo se tiene que llevar a cabo con todo el esfuerzo, con todo el empeño para que se restablezca la paz. Reconocieron que los resultados no se darán en el corto plazo. Entiendo que este tipo de circunstancias requieren proyección de largo plazo y que se estarán resolviendo los problemas gradualmente, no es una solución inmediata. Confiaron en que se debe trabajar de forma coordinada para que el estado de descomposición que vive Michoacán no ocurra en otras entidades del país. Con uno, Michelle Mejía. Punto y aparte, como nunca el frío. Hay heladas, es lo que están gritando todo el mundo allá afuera. En La Rosilla, Durango, mire, récord de 20 bajo cero. Zacatecas congelado, los demás, ¿qué le digo? Tenemos sed de sol.